Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante, y si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas veces he escuchado expresiones como esta ante algo grave, una desgracia que le ha sucedido a otra persona. Dios le ha castigado. O incluso cosas que te pueden pasar a ti mismo y piensas o incluso dices: Dios me ha castigado, o ¿por qué me ha castigado Dios? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Estas expresiones tienen una raíz muy profunda. El pueblo judío creía, en su mayor parte, que no había vida eterna. Solo ya, digamos que alrededor de 100 años antes de la llegada de nuestro Señor, empieza a surgir en el pueblo la revelación, se abre paso, sobre todo con las guerras de los macabeos, y empieza a surgir en el pueblo la idea de que Dios tiene que hacer justicia a los justos, a los buenos, a los hermanos macabeos, mártires por su fidelidad a Dios, que tiene que hacer justicia más allá de esta vida, porque estaban dando la vida por la fidelidad a Dios. Pero la inmensa mayoría del pueblo judío no creía en la vida eterna. Curiosamente, los fariseos sí creían, y en cambio los saduceos no. Si no se cree en la vida eterna, la justicia de Dios tiene necesariamente que actuar en esta vida. Lo bueno y lo malo que te pasa son expresión de esa justicia de Dios. El libro de Job es un ejemplo clarísimo de esto. ¿Por qué a un hombre bueno le suceden desgracias? Repito, el libro de Job es un libro de tesis, donde esto se expone con las sucesivas desgracias que le van sucediendo a este hombre bueno. ¿Por qué? Y la respuesta judía era: tiene que haber alguna causa oculta que los demás ignoramos. Job parece bueno, pero si le suceden estas desgracias es porque Job en realidad no es bueno. Esta era la respuesta judía. Esta respuesta, el premio y el castigo se realiza aquí. Los que les va todo bien es porque son buenos y están siendo premiados por Dios. Y los que le va mal, una enfermedad, la muerte de un ser querido, lo que sea, es porque son malos, aunque aparentemente no lo sean, y están siendo castigados por Dios. Esto es lo que lleva a algunos seguidores de Jesús a dudar de Cristo, a pesar de que el Señor había hablado de la resurrección y de que posiblemente ellos sí creían en la vida eterna. A pesar de eso, la muerte de Cristo, la muerte tan terrible que era la cruz, les lleva a pensar, o por lo menos les lleva a dudar, si acaso no se trataba de una falsa bondad, la de Cristo.
entran en crisis profunda de fe. Dentro del cristianismo hay una rama que es la de los calvinistas, llamados en Estados Unidos los presbiterianos, y que tiene en el fondo este concepto, especialmente en sus orígenes, con Calvino y en el calvinismo holandés. Si tú triunfas es porque Dios te bendice. Si tú fracasas es porque Dios te maldice. Por lo tanto, lo que tenías que hacer era triunfar sin importarte los medios. ¿Por qué? Porque el triunfo era señal de bendición. Y si fracasabas, quizá porque tenías principios éticos, si fracasabas porque no querías robar, la gente pensaba que eras un maldito de Dios. Hay un libro a propósito de esto que se llama El origen del capitalismo y donde desarrolla esta tesis, la relación de la influencia judía en el capitalismo y en el presbiterianismo o calvinismo. Esto no es así para nosotros y no debe de ser así para nosotros. Ciertamente que nos encontramos con un misterio. ¿Por qué una persona buena tiene una enfermedad grave? Una de las enfermedades más terribles que puedo imaginar es la que conocemos con el nombre de ELA. Es una enfermedad por la cual la parálisis se va adueñando de la persona poco a poco hasta que llega al cerebro y muere. Una enfermedad durísima. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? Hoy, a un católico, no se le pasa ni por la cabeza un instante pensar que es un castigo de Dios. De ninguna manera, porque hay personas malvadas que están sanas y hay personas buenísimas que están enfermas. Y ahí tenemos el ejemplo de muchísimos santos. No se me ocurre otro mejor que San Francisco. ¿Por qué entonces sucede esto? Pues la respuesta es muy sencilla. Estamos empeñados en entender del todo a Dios. Con Dios tenemos que dejar un margen para el misterio. ¿Cómo puede mi pequeña cabeza pretender meter en ella al Omnipotente, al que ha creado este universo extraordinario? Un universo en el cual hay más estrellas, dicen los científicos, que granos de arena en todas las playas del mundo. ¿Y yo pretendo entenderlo todo? Cuando Job debate con Dios, este es el argumento que emplea Dios. ¿Acaso tú has sido mi consejero?, le dice Dios a Job, para crear el mundo que estás viendo. Imagínate que entonces los judíos no podían ni sospechar la grandeza del universo. ¿Acaso has sido tú mi consejero? ¿Acaso eres tú más listo que yo? Delante del dolor, delante del sufrimiento, del propio, del ajeno, tenemos que decir, Señor, no entiendo, pero creo. No entiendo, pero confío. Y tenemos también que pensar en aquello que el Señor nos dice en el Evangelio de hoy. Estos que han sufrido estas desgracias, y pone dos ejemplos que eran conocidos en su momento, en su época, estos que han sufrido estas desgracias no han sido castigados por Dios, no merecen más eso que el resto de los habitantes de Jerusalén. Lo que tenéis que hacer es convertiros. ¿Para qué? Para que no suceda una desgracia peor, no para que no te sucedan estas desgracias, como si el que está en pecado mortal, ese va a enfermar, y el que está en gracia de Dios va a permanecer eternamente sano, para que no te suceda otra desgracia peor, que es, en primer lugar, la pérdida de la comunión con el Señor, y después, la peor de las desgracias, que es la pérdida de estar con Dios en el cielo. Una última palabra sobre este Evangelio. El tema del viñador. La viña, la higuera que no daba fruto. Me gusta mucho el papel que hace este hortelano que aboga para que le den una oportunidad a la higuera. La higuera
Pues la higuera es una higuera, no es que la higuera no da fruto porque no quiera dar fruto, una higuera es una higuera. El Señor está contando una parábola, un ejemplo. Nosotros no somos ni higueras, ni melocotoneros, ni árboles frutales de ninguna clase. Somos seres humanos. Tenemos entendimiento, tenemos voluntad, tenemos alma. Si no damos fruto, el Señor nos advierte con amor. Mira, que te he dado mucho y que tienes que dar mucho. Quizá te he dado menos que a otros. No te pido que des lo que el otro tiene que dar. Te pido que des en función de lo que te he dado. Tienes el deber de dar fruto. Y el primer fruto que tienes que dar es el del agradecimiento con obras. Y este campesino, este abogado defensor, creo que el mejor abogado defensor es el propio Cristo, que ha puesto su sangre, ha puesto su sagrado corazón en la balanza donde se pesan nuestros pecados, para que podamos alcanzar la misericordia divina siempre y cuando queramos alcanzarla con nuestro arrepentimiento. Y después de Cristo, nuestro gran abogado, el mediador, después de Cristo está la Santísima Virgen María, que intercede siempre por nosotros, entre otras cosas porque es nuestra madre, para obedecer el encargo que le hizo su hijo en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo, cuida de él. Y eso lo hace siempre la Virgen María. Tenemos dos abogados defensores, los mejores que puedan existir, Cristo y su Santísima Madre. Pero los abogados defensores no pueden hacer nada si no acogemos la llamada a la misericordia. Si la higuera no da fruto, el propio abogado defensor acepta que al año siguiente se la corte. Somos nosotros los que podemos aceptar o rechazar la gracia de Dios. San Agustín decía, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Que así sea.